Le agradezco que nos esté acompañando a través de 1049 Radio y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante. La verdad es que me llamó la atención y sobre todo porque compete a cualquiera de nosotros como mexicanos, porque más de alguno tiene regularmente a la hora de la comida, al menos una vez a la semana, al menos créanmelo, a la semana, un refresquito para bajarse los sagrados alimentos, como decimos coloquialmente. Para eso nos acompaña en la entrevista en esta ocasión en Charlando con el doctor Williams Roberto Rivera, quien es médico internista, especialista, si mal no me equivoco, en medicina crítica y a quien saludo en esta noche. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal, Max? Muy buenas noches. Así exactamente, soy internista y de medicina crítica. Hoy estamos con gusto de estar contigo hoy. Muchas gracias. Medicina crítica, primeramente me gustaría saber qué implica, doctor, porque siempre que hablamos y recuerdo que, por ejemplo, cuando mi mujer llego y le digo, oye, amor, discúlpame por llegar borracho anoche, y me dice, no, está crítico. Entonces, yo tengo un concepto de crítico y no sé qué significa en este caso dentro del ámbito médico. Bueno, la especialidad de medicina crítica o terapia intensiva se refiere a aquellos que atendemos a los pacientes que están muy graves, aquellos que están con riesgo de morir inminente, que están con soporte avanzado de vida, ya están intubados o cualquier enfermedad grave que ponga en peligro la vida de manera aguda. Esa es la medicina crítica, la terapia intensiva. Por ejemplo, pacientes que se accidentan en carretera, que terminan con golpe en la cabeza, aquellos que operan que se ponen muy mal, diabéticos que se descompensan graves. Esa es la medicina crítica. Pacientes que requieren un soporte avanzado, esa es la medicina crítica. Correcto, bueno, entonces me queda claro y creo que ya sabré en qué concepto me tiene mi esposa. Pero bueno, ese ya va a ser tema ajeno. En realidad, hemos invitado al doctor porque él precisamente puso un tema sobre la mesa y hay un reto interesante, más allá de aquellos que vemos en TikTok, que regularmente, para mi gusto, a veces son retos muy absurdos. Creo que este reto tiene mucho sentido y nos compete mucho a nosotros como mexicanos, que es el de no ingerir un refresco, ¿verdad, doctor? Exactamente, este challenge o reto es un reto que lanza la Asociación Americana del Corazón, la AJA, que es Noviembre sin Refresco Challenge, ¿no? O reto de Noviembre sin Refresco. Y es muy interesante porque, como bien mencionaste al principio, somos un país que nos encanta el refresco, Uh que -huh. no solo en la comida, a veces hasta el desayuno, en la cena, el refresquito con el taquito o lo que sea, porque si no, no sabe. Y es importante entender las implicaciones que tiene el ingerir o no el refresco en este mes. Ok. Doctor, quisiera entrar un poco en debate y resulta ser, porque soy muy curioso, me puse a indagar y me encontré, entrecomillado, a un estudio que determinaron unos especialistas, así lo pongo y después va a llevar a otro tema, que decían que el refresco no es tan malo como parece porque tiene el efecto efervescente, los efectos alcalinos que tiene sobre el organismo son muy benéficos, entonces que no era tan malo según un grupo de especialistas. Pero bueno, más allá de eso, y recalco, quisiera dejar este tema ahí porque luego lo voy a volver a traer. La pregunta del millón es, así como lo leo, así entrecomillado, ¿es correcto o no? Existen algunos estudios que apoyaron el consumo de refresco en cantidades pequeñas para favorecer ciertas funciones, como mencionas, alcalinas. Sin embargo, el cuerpo, cuando ingerimos cualquier sustancia, ya sea ácida o alcalina, siempre va a tender a neutralizarla. Entonces, el ingerir sustancias alcalinas realmente no sirve de nada. Y se han hecho muchos estudios realmente en los cuales se hacen estudios a largo plazo en personas que regularmente ingieren refresco y lo que se ha visto es que el problema con el refresco es realmente la cantidad de azúcar que tiene. Uh Y eso -huh. toma suma importancia en el mes de noviembre, porque en el mes de noviembre, específicamente el día 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Prevención de la Diabetes. El 14 de noviembre es el día que mundialmente prevenimos la diabetes. Y nuestro lindo México tenemos el honroso primer lugar en obesidad y diabetes a nivel mundial por cantidad de población. Entonces, por eso cobra mucha importancia el reducir el consumo de refresco por la cantidad de azúcar que tiene, no más los efectos benéficos que puede tener en cantidades pequeñas, sino la cantidad de azúcar que tiene. Imagínate, un refresco de 600 mililitros tiene aproximadamente 12 cucharadas de azúcar.
que son 600 gramos o sea, es muchísimo azúcar lo que tiene una sola cantidad de un solo refresco de 600 mililitros. Ujú. Es como si a un vaso de agua le pusieras 12 cucharadas de azúcar, que es una cosa, nadie lo toleraría. Ok, doctor, pero estaremos de acuerdo en que el comentario que tenemos, y seguramente ustedes como médicos especialistas, dicen, es que tiene que saber rico, ¿no? Y nos gusta lo dulce, nos empalaga lo dulce. Efectivamente, ese es un problema común, porque el azúcar, como mencionas ahorita, nos empalaga, nos encanta el sabor del azúcar, porque es de las sustancias no ilícitas más adictivas. Ujú. El azúcar es una sustancia sumamente adictiva y es totalmente difícil de disminuir su consumo, sobre todo en refrescos que generan una satisfacción inmediata. Entonces, los efectos benéficos que podría tener se contraponen inmediatamente con los efectos perjudiciales, sobre todo por la cantidad de refresco que se consume. Doctor, mencionabas hace un momento que cantidades pequeñas de ingestas son aceptables. Hablamos de que si son 15 cucharadas en un vaso de agua, ¿cuánto sería una cantidad pequeña? Una cantidad pequeña de refresco, lo que han reportado los estudios son este, 300 mililitros a la semana de refresco preferentemente sin azúcar. Es la cantidad Ok, pequeña. ahí hay ya dos condicionantes. Primeramente, de 355 estamos hablando que es una de las latitas que conocemos regularmente pequeñas. Así es. Eso fuera una ingesta diaria. Dos, No, no, a la creo que la... semana. Ok. A la semana, o sea, ok, bueno, ok, Sí. ahí vamos. Y la segunda, es sin azúcar, además, porque le ponen aspartame, ¿no? O sea, regularmente no es azúcar, es aspartame. Eh, Hay aspartame y algunos le ponen jarabe de fructosa, que es un poquito más fuerte que la glucosa como tal. Changos. Y eso no me gusta como para el organismo, me suena muy como de un golpe muy fuerte. Sí, es un golpe demasiado fuerte de carbohidratos porque no es glucosa, pero es un carbohidrato, al final de cuentas. Es lo que le da el sabor dulce a esos que no tienen azúcar. O sea, realmente no tienen azúcar, no tienen glucosa, pero estos sustitutos que usan, como el jarabe de fructosa o el jarabe de maíz, pueden ser un poquito más perjudiciales para el organismo que la propia glucosa. Ok, Por eso no se recomienda tanto abuso de estos. bien. No quisiera yo enfrascarme en el refresco porque al final del día es un mercado que existe a nivel mundial y es un mercado que no nos compete y vamos a acercarnos al ámbito médico. La realidad de las cosas, doctor, es en la experiencia que se llega a tener en consultorio, tanto en el ramo público como en el privado, ¿cuál es la cantidad diaria que se ha identificado que un mexicano promedio consume diario? Porque ya hablamos del tema de lo semanal, pero ahora la realidad de las cosas diario es un Ajá. refresquito nada más. Depende mucho, en México ya hay estudios acerca de eso y depende mucho de la situación geográfica. Por ejemplo, al sur del país es donde más consumo se consume por per cápita. Se estima más o menos por día 1 litro por persona por cápita en el sur del país, que es muchísimo. En nuestra zona se consume más o menos 600 mililitros por día por persona de refresco al día, que tampoco es Ok. poquito, y es más o menos la cantidad de refresco que se consume en esta zona. Por eso dice que un refresco por día por persona de 600 mililitros, ¿sí? Ok, Es en promedio, ok. porque habrá gente que no toma refresco y gente que toma más. Imaginemos entonces en el ejercicio, si el doctor nos estaba diciendo que la cantidad que es permisible, vamos a ponerlo así, correcta, aceptable para que podamos tener una ingesta semanal es de 600 mililitros, nosotros estamos multiplicando por 6, es decir, más la de la ingesta diaria, por 6 veces la cantidad de azúcar que estamos metiéndole al organismo de manera semanal. Esto, doctor, ¿en qué nos va a impactar? Ok, yo me tomo un refresquito, está haciendo mucho calor, doctor. Me tomo mi refresquito, siento el burbujeo a gusto aquí, cómo entra y me refresca aquí y llega el organismo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con ese refresco que me refresca, valga la redundancia? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está haciendo en el organismo? Hablando ya médicamente, los refrescos, independientemente del color, sea negro, sea güero, lo que sea, todos son iguales en cuanto a la cantidad de azúcar y sodio que tienen. Ujú. Tienen sodio para compensar la cantidad de azúcar para que no sea un sabor tan desagradable. Entonces, Ok. estas dos sustancias juntas, inicialmente alguien joven no va a sentir nada más que, como bien dices,
la refresco, ¿no? Se refresca el sabor agradable de estos productos. Sin embargo, dentro de su organismo, el páncreas, que es un órgano que se encuentra dentro del abdomen, empieza a producir grandes cantidades de insulina y esta insulina va a tratar de metabolizar la glucosa. Toda la glucosa extra va a llegar hacia el hígado y el hígado la va a almacenar en forma de algo que se llama glucógeno. Y lo Ujú. demás se queda, todo lo del resto que sobra, que es muchísimo, el cuerpo dice, ¿qué hago con todo esto que me sobra? Ah, ya sé, lo voy a almacenar en forma de grasa. Entonces, el azúcar, al fin de cuentas, se va a transformar en grasa. Y esa grasa se empieza a acumular, a lo mejor un poquito en la pancita, pero el problema es cuando esa grasa se hace grasa visceral, o sea, se pega dentro de nuestros órganos, de nuestro cuerpo en general. Y vísceras no me refiero solo al intestino, sino también al corazón. El Ujú. corazón se puede llenar de grasa. También el hígado se puede llenar de grasa. Y esto no dan síntomas, desafortunadamente, hasta que pasan 5, 10, 20 años con este consumo constante de exceso de azúcar, exceso de refresco, nos va a producir, a fin de cuentas, paso por paso, resistencia a la insulina, obesidad, hígado graso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y un largo etcétera de enfermedades cardiovasculares. A fin de cuentas, el exceso de refresco es lo que nos va a llevar a muchísimas enfermedades cardiovasculares. En general, la alimentación mexicana es una alimentación basada en mucho frito y mucho azúcar. Entonces, el tratar de limitar el consumo de refresco o este challenge que estamos lanzando para todo el mundo es tomar conciencia sobre los problemas del exceso de azúcar que llevan al organismo Ujú. como mencioné, primero resistencia a la insulina, porque nuestro páncreas va a producir tanta insulina que de repente ya va a ser insuficiente. Luego el hígado se va a saturar y se puede empezar a producir grasa de más. Y el hígado graso es un problema muy común en nuestro lindo Nayarit, ¿sí? Y no es por consumo de alcohol, como mucha gente puede pensar, sino más bien por el exceso de carbohidratos. Órale. Y digo, a veces cometemos el error de nosotros mismos como padres o madres de familia de llevar a nuestra mesa un refresco. ¿Por qué? Pues porque es algo que acompaña las comidas. Esto entiendo que también es a base a cambio de hábitos y estilos sociales, doctor. Es decir, antes, pues mamá se quedaba en casa, o papá, digo, fuera el caso, pero anteriormente, ¿no? Y entonces ella se quedaba y preparaba la comida y pues nos hacía una agüita fresca, regularmente agua fresca en casa, pero con el andar social, ahora tanto mamá como papá tienen que trabajar y lo más cómodo y práctico y la inmediatez es el de solventar la necesidad del hambre. ¿Y cómo te lo bajas? Pues con agua. Y como no tuve tiempo de hacer agua porque no nos gusta el agua simple, nos gusta que esté con saborcito acá azucarado y además que tenga carbonatada, pues acercamos un refresco. Pero el problema, como bien lo dice el doctor, la bronca es que diario lo estamos metiendo y nosotros lo estamos acercando. Eh, Uno como adulto asume la responsabilidad, pero como dicen coloquialmente, ¿y las criaturas? ¿Ellas qué culpa tienen? Ellas no tienen la solvencia económica como para comprar un refresco diario, entonces nosotros lo estamos trayendo y creo que también ese es un problema. Hijo, ese programa que mencionas ahorita, la verdad es que es muy interesante y yo siempre lo pongo en la mesa de mis pacientes, porque ellos son los principales educadores de sus hijos, ¿sí? Culturalmente, como mencionas ahorita, es muy práctico el refresco. Una reunión, lo primero que es, vete por los refrescos para todos, ¿no? Uh -huh. Vamos es más, hasta el pastelito ya es con refresco. Entonces, Sí, sí. todos esos cúmulos de glucosa de difícil procesamiento para nuestro organismo quedan grabados en el cerebro de los niños. Uh Para -huh. para un niño, el refresco es sinónimo de algo bueno, porque está con su familia, es un festejo. Entonces, eso queda grabado en los niños. O sea, me voy a reunir, ¿qué voy a hacer? Un refresco. Uh Estoy a -huh. gusto, ¿qué me tomo? Un refresco. Voy al cine, refresco. Voy a otra cosa y refresco, ¿no? Entonces, todo eso queda muy grabado dentro del subconsciente de los niños y como son grandes es muy difícil retirarse el refresco. Uh Entonces, -huh. como padres es muy importante, interesante, tratar de hacer una reflexión acerca de esto, como bien mencionas,
para disminuir la cantidad de refresco en la mesa, ¿sí? A lo Claro. mejor el agua de frutas, que tampoco requiere tanta azúcar, pero el agua de frutas es suficiente, o agua simple, agua natural también podría ser útil, pero como está ahí ya la cultura de cómo voy a tomar agua natural con mis alimentos, ¿no? Debe ser un refresquito por lo menos o un agua con mucho azúcar. Sí, Entonces, el refresco es sinónimo de bienestar, doctor, eso es lo que estoy entendiendo. pues para la cultura mexicana, desafortunadamente así es, sinónimo de bienestar, de convivencia, de familia. Entonces yo creo que como sociedad debemos empezar a cambiar ese chip un poquito para que nuestros hijos, que voy a dar otro dato ahí muy rudo, México tiene el primer lugar mundial de obesidad infantil. Le Ujú, ganamos a Estados Unidos y eso es ujú. algo terrible. Entonces, nuestro deber como sociedad, como adultos, es inculcar a nuestros hijos esa cultura de evitar los azúcares procesados, los azúcares refinados, esos que son malos para nuestro organismo y que a la larga, poco a poquito se van acumulando. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que tengo en mi consultorio. Hace tiempo tuve un pacientito de 16 años con obesidad que llegó a mi consultorio porque le subió la presión. Un chavo de 6 años. Le medí niveles de insulina. Lo normal de insulina en ayuno es más o menos 23, 25. Él traía 28. El Ok. problema era la insulina después de ingesta. La insulina después de ingesta, el máximo es 80. Él traía 500. Ay, hijo de su madre. O sea, su nivel de insulina se excedía muchísimo después de comer, porque su cuerpo no estaba respondiendo a la insulina. Y eso, interrogándolo a él, eran hábitos alimenticios terribles. Consumía muchas frituras, refrescos, la famosa comida rápida, el fast food, el pizza, hamburguesa. Todo eso genera una cultura dentro como dices tú, ya trabaja el papá, trabaja la mamá. ¿Qué vamos a cenar? Pues pídete la pizza, pídete el sushi, la hamburguesa. Y todo eso genera poco a poco en los organismos de los niños esta resistencia a la insulina. Entonces, cuando ya vemos jóvenes de 30 años ya con problemas de este tipo. Doctor, si tenemos estos datos duros, si sabemos la ocupancia que tenemos como sociedad, si realmente sabemos que México ocupa un no honroso primer lugar en este tipo de casos, si vemos que los sistemas de salud están sobresaturados por este tipo de pacientes con problemas, si vemos que en familia existe una obesidad indiscriminada, mamá, papá, hermanitos, tíos, en las reuniones hay una reunión, y discúlpeme la expresión, una reunión de gordos. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué, si sé que algún día voy a estar mal o enfermo, por qué no actuamos? Digo, no logro entender esta parte. Es, yo creo que es un tema bien complejo, ¿no? Voy a empezar por lo que la gente siente. La gente no siente nada. Cuando tiene esos problemas, la gente no siente nada. Cuando tiene resistencia a insulina, hígado graso, no sienten nada. Entonces, como no se sienten enfermos, no buscan ayuda, no piensan que están mal. Luego existe la cultura que tenemos ya de años de ese tipo de ingesta de alimentos, de bebidas, sobre todo, como digo, el refresco, que es muy azucarado, pero además, pues vivimos en una época de consumismo, una época que está involucrados las empresas, el gobierno, etcétera. En México se ha implementado una política de tratar de limitar ese tipo de productos, aumentándoles impuestos, poniéndoles sellos ahí impresionantes de azúcar, etcétera, etcétera, que si bien a lo mejor no han tenido el impacto que nos gustaría, yo creo que se han reducido un poco el consumo de algunas personas, por lo menos se lo piensan cuando ven esos productos, ¿no? Este, entonces todo eso implica, es un tema muy difícil y complicado más de tratar y corregir. Yo creo que debemos empezar persona por persona, familia por familia, tratar de hacer conciencia, por lo menos informarles que sepan que existe esto, porque mucha gente ni siquiera sabe que existe eso. Entonces, el que sepan que puede haber estos problemas y que se pueden prevenir y que a la larga les puede generar un gasto enorme a ellos mismos y que pueden prevenirlo desde muchos años antes, pues es importante, ¿no? Ok, bien, digo, como es un tema complejo, como bien dices, y además lo acaba de decir el presidente esta misma semana, ¿no? De por qué si las sabritas y los refrescos llegan hasta el más recóndito lugar,
¿por qué no hacer llegar medicamentos? Pero bueno, eso es un tema que nos habla también de la capacidad que se tiene de inversión por parte de estas empresas, porque al final del día de esto viven ellos, ¿no? De acercar esto, porque eso es su negocio y el problema no es que ellos sean malos, sino que nosotros no hemos sabido limitar o conocer hasta dónde podemos llegar para poder tener esa ingesta, porque realmente el abuso es lo malo, el producto es bueno, pero pues si lo tenemos diario en la mesa o lo acercamos diario a los lonches de los chamacos, pues ahí está el problema, ¿no? Realmente. Quisiera retomar un poquito ya prácticamente para cerrar en este caso la charla que tenemos el día de hoy contigo, doctor. Es, bueno, ¿cómo va este proyecto? Obviamente nace lo que sería la no ingesta de refresco, pero ¿cómo has notado tú, sobre todo en el impacto general? Y me gustaría que si tienes algún parámetro local, es decir, con tus pacientes o con el entorno que ustedes llegan a manejar, ¿cómo se ha visto el beneficio? Sí, el consumo de refresco, cuando lo sugerimos, lo alentamos a las personas, ayuda mucho. Voy a retomar el caso de este muchachito Uh -huh. que digo que tenía 500 de insulina después de la ingesta. Con el simple hecho de limitar el consumo de refresco y la comida rápida, bajó sin medicamento, bajó de 500 a 200. Uh O sea, una -huh. cosa impresionante que le ayudó bastante el disminuir la ingesta de estos productos con tanta azúcar refinada, tanta azúcar procesada. Entonces, estos impactos, estos acciones van a impactar directamente en la salud de manera inmediata y sobre todo a largo plazo. Entonces, nosotros tratar de hacerlo persona por persona va a ayudar a esa persona y a su alrededor, Uh porque -huh. luego la familia dice, ¿sabes qué? Tú no puedes consumir refresco. Le dices a la mamá, ayúdale, Uh no tomes -huh. tu refresco enfrente de él, ya son dos personas que impactamos en ese momento. Y entonces esa persona luego va a seguir con sus hermanos, a lo mejor este muchacho cuando tenga hijos, con sus hijos, y va a ser ahí una cadenita que esperemos que poco a poco en México empiece a cambiarse esa mentalidad Uh -huh. de que refresco es sinónimo de bienestar, sinónimo de reunión, y podamos cambiar esto poco a poquito. Ok. Doctor, en este caso, entonces la recomendación es, como bien dices, no es de que un paciente haga dieta y que toda la demás familia nomás vea cómo está comiendo lechuga, no todos volteamos así lo que, y este bicho raro, sino que al contrario, que nos involucremos todos como familia para poder ir generando un cambio en el entorno local y que obviamente esto va dispersando y nos va a enseñar tarde o temprano a saber que el refresco no es malo, como le decía hace un instante, sino que posiblemente, quiero entender así, es de que el refresco puede ser a lo mejor, como bien lo sugieren, ¿no? Una vez a la semana te puedes echar hasta tu litro sin ningún inconveniente o con la cubita. Digo, no con esto quiero decir que lo permita, pero vaya, de tenerlo diario a transmitirlo a solamente una vez a la semana, ya es un paso que puede ser un cambio que posiblemente a futuro va a hacer que ya no lo tengas que tomar, porque yo conozco gente que lo dice, no es que yo no tomo refresco. Y de repente tú dices, oh, caray, este bicho raro, ¿de dónde salió? ¿No? O sea, no toma, ¿por qué? ¿No? Entonces, son cosas que tienen que ir cambiando y que obviamente nacen en el núcleo familiar. Exactamente, y esperemos que eso que empieza en una familia se vaya expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta que el bicho raro sea el que toma refresco. Sí, exactamente. Porque qué curioso, ¿no? Antes decíamos que el niño gordito de la primaria era el niño sano, ¿no? Siempre lo veíamos, ay, qué sanito está. Y ahora lo vemos como un problema que lamentablemente, en lugar de tener conciencia, hemos visto que ha crecido. Doctor, la sugerencia entonces para la gente es que haya cambios en sus hábitos alimenticios, que podamos estructurar mejor lo que estamos comiendo y saber también inclusive cuánta cantidad de comida estamos teniendo, porque también hemos visto que tenemos muy vasta. Me gustaría nada más para concluir, yo he notado que en las escuelas dijeron, vamos a hacer un cambio, vamos a mejorar las cosas para que los niños no tengan y acerquen papitas, refrescos, garnachas y todo lo demás. Pero la realidad es que los papás en el lonche lo ponen. Y eso no es un cambio. Si la escuela se esmera en tratar de cambiar como sistema educativo, pues si nosotros seguimos fomentando esto, no va absolutamente nada a cambiar. Me gustaría una conclusión, doctor, para esta noche. Muy bien, como conclusión, pues el mes, el rato del mes sin refresco de noviembre es una manera de concientizar a las personas sobre los riesgos que contiene el consumir de manera excesiva azúcar, sobre todo, pues en este caso, refresco, y entonces que tomen conciencia de los riesgos a largo plazo
sobre todo de obesidad, diabetes, hígado graso, que puede llevar el consumir de manera excesiva esos tipos de productos con carbohidratos complejos, ¿no? Entonces, se los dejo como para que como familia hagan conciencia, por lo menos este mes, un mes sin refresquito, y verán qué bien se van a sentir. Okay. Ok, doctor, si alguien tiene la inquietud de acercarse a una consulta directamente, bueno, seguramente tienes tu consulta en el ámbito privado. No sé si quieras dar alguna referencia, información para que se acerquen. Si tienen alguna duda, hablaste de, por ejemplo, temas de hígado graso, diabetes, hipertensión, y creo que esos temas regularmente en una reunión familiar suenan, ¿no? Tal vez ahí suenan como que escondidos, pero suenan. Entonces habrá gente que tenga inquietudes y que se pueda acercar contigo, doctor. Sí, claro que sí, son los problemas que más atendemos en nuestro consultorio. Mi consultorio es de medicina interna. Pues cualquier duda, pregunta, pueden mandar un mensajito, un WhatsApp al 311-243-9096. Es el número del consultorio, ahí también pueden sacar cita con toda confianza. Perfecto, doctor. Y bueno, como lo bien dijo, el doctor es médico internista, pero también especialista, bueno, tiene una subespecialidad, doctor, en medicina crítica, por si existe alguien que esté en casa, a lo mejor a veces están encamaditos, ¿no? Y que requieren una atención y que tengan que ver una consulta y para saber si les pueden derogar a un hospital, pueden acercarse con el doctor Williams Roberto Rivera. Un abrazo, doctor, y muchas gracias por el tema, que no sea la única ocasión en donde estamos acercados. Igualmente, Max, un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando. Dios mediante, doctor, esto es 1049 Radio.